Diputadas y diputados, pueblo salvadoreño, esta tarde hemos nosotros experimentado dos maneras de abordar temas de interés nacional. La última relacionada a la autorización de adquirir un préstamo para inversión en activos para el desarrollo del país, que logra los votos por unanimidad de todos los grupos parlamentarios, es lo que el pueblo salvadoreño está esperando de nosotros. Es lo que nosotros estamos obligados a hacer. Es lo que nuestros votantes, de unos y de otros, esperan de esta Asamblea Legislativa. Es nuestra esperanza que esta propuesta de Arena para que la Asamblea Legislativa se pronuncie de manera contundente, expresando, como lo dice el pronunciamiento, su voluntad política para participar en un proceso nacional de análisis con las instituciones pertinentes y la sociedad civil, con el fin de fortalecer el combate a la corrupción y a la impunidad, incluyendo el análisis para la instalación de una instancia de cooperación internacional en El Salvador, CICIES, que coadyuve a la investigación de estos delitos y a las sanciones que de conformidad a la ley se establezcan, así como también a observar los principios universales de justicia. Es nuestra esperanza que esta forma de ver los temas nacionales prevalezca en el debate de esta pieza y de este proyecto de pronunciamiento. El diputado Baquerano concluía en el debate anterior con una frase que yo quiero rescatar, y él decía que no podemos seguir en esta polarización y que no podemos seguir en este choque de trenes. Las cosas que le afectan al pueblo salvadoreño las conocemos muy bien: violencia, extorsiones, asesinatos, desempleo, y en medio de eso un rechazo contundente a la corrupción y a la impunidad. El problema es de naturaleza nacional. El problema no puede ser reducido a un debate de corrupto tú, corrupto vos. El problema amerita un análisis nacional muy serio para responder a cada uno de nuestros votantes. Es el mismo pueblo que eligió de diferentes opciones en un sistema plural de partidos políticos, pero que ese pueblo tiene algo en común: todos exigen mejor calidad de vida. Por eso consideramos que esta propuesta que hacemos al Pleno Legislativo es una gran oportunidad para unificar estas energías que ya hemos demostrado lo podemos hacer. Yo quisiera revisar algunos datos que puedan aportar a este análisis. De acuerdo al último informe del Índice de Percepción de la Corrupción, El Salvador obtuvo una nota de 39 puntos en una escala donde 0 es muy corrupto y 100 nada corrupto. Recibir una nota de 39 no es nada alentador, y francamente significa que hemos aplazado en materia de transparencia. Si revisamos el índice de Estado de Derecho de acuerdo al proyecto global de justicia, El Salvador obtuvo 0.48 de 1 y se ubica en la posición 64 de 99 países evaluados. Las peores notas están en la efectividad de la justicia penal, con 0.31, y de gobierno abierto, con 0.37. Tengo también algunos datos relacionados
con la valoración de las instituciones de transparencia. Y los datos tampoco son alentadores. La Subsecretaría de Transparencia y Anticorrupción recibe una nota de 4.9, la Asamblea Legislativa de 4.6, el acceso a la información pública de 0.25. Y así, el Tribunal de Ética Gubernamental 5.1, etcétera. Entonces podemos también decir que en el mejor de los análisis, la valoración de las instituciones encargadas de la transparencia en El Salvador tendrían un calificativo bastante negativo, diría yo. Examinando una encuesta que realizó el Instituto Universitario de Opinión Pública en mayo del 2014, esa encuesta reveló que la falta de combate a la criminalidad es el principal fracaso que atribuye la población. Tenemos condiciones adversas y en un estudio mundial sobre el homicidio en El Salvador se coloca como el cuarto país más violento del mundo, con un promedio de 60 homicidios por cada 100,000 habitantes. Y estimados colegas, en Afganistán hay 9 homicidios por 100,000 habitantes. ¿No nos llama la atención que en El Salvador exista 60 por cada 100,000 y en Afganistán 9 por cada 100,000 habitantes? ¿No nos llama la atención que en el índice de percepción de la corrupción El Salvador obtenga 39 puntos? En relación a en la relación anual, aproximadamente 1.8 condenas se dan por cada 10 imputados procesados por el delito de homicidio. La extorsión, 3.4 condenas al año por cada 10 imputados procesados. Más del 80% de las pequeñas y medianas empresas son extorsionadas en el país. Gente trabajadora, ese pueblo salvadoreño al cual nos debemos todos, unos y otros. Y el índice del Proyecto de Justicia Global del 2014 nos posiciona y posiciona al sistema de justicia criminal salvadoreño en el puesto número 90 de 99 países. Estamos empatados con Nigeria y con Camerún, ya que sostiene que solo el 2% de las personas que roban en El Salvador son capturadas, procesadas y condenadas. Y dicho índice atribuye esta situación a la corrupción. Con esto, estimado pueblo salvadoreño, respetados colegas diputados y diputadas, pretendo traer índices de medición global, donde nos colocan en una situación que invita a reflexionar y a analizar seriamente el tema de la corrupción y de la impunidad en El Salvador. Por eso esta pieza reconoce que es necesario fortalecer la lucha en contra de la corrupción y así seguir fortaleciendo la seguridad jurídica, la democracia, la transparencia y los valores de la sociedad salvadoreña, siendo necesario plasmar nuestra voluntad política para utilizar los mecanismos dentro del imperio de la ley, dándole cumplimiento a la Constitución, a las leyes de la República y a tratados internacionales ratificados por este mismo órgano de Estado. Yo he escuchado oposición al establecimiento de alguna instancia de carácter internacional, aduciendo el concepto de soberanía o al concepto o principio de no intervención en los asuntos del Salvador. Pero déjenme decirles, colegas, diputadas y diputados, pueblo salvadoreño, que el concepto clásico de soberanía absoluta es hoy un dogma
insostenible. Los estados nos autolimitamos mediante reglas jurídicas de carácter internacional, que se llaman tratados, convenios, acuerdos bilaterales o multilaterales. Y esa es una autolimitación que exige el siglo XXI, la globalización, el desarrollo de la tecnología y el desarrollo de las comunicaciones. Por tanto, invocar principios de manera absoluta, como es el principio de soberanía, resulta a estas alturas de la historia de la humanidad un dogma insostenible. Una de las características, por cierto, del moderno concepto de soberanía jurídica es la legitimación en las decisiones del poder político y del correcto cumplimiento de la ley. El poder del soberano, el poder de la razón, el poder de la ética, el poder de la moral, el poder de la transparencia y la observancia de la justicia, donde la opinión de los ciudadanos se convierten en el nuevo actor político al cual estamos obligados a escuchar y atender. Por tanto, el poder político no puede invocar, a nuestro juicio, un concepto de soberanía total o de soberanía absoluta, porque el tema no es de soberanía, el tema es de legitimidad en la decisión que tome el Estado salvadoreño junto a la sociedad civil. Si recordamos la Constitución de El Salvador en su artículo 83, nos dice que El Salvador es un Estado soberano y que la soberanía reside en el pueblo que la ejerce en la forma prescrita y dentro de los límites de la Constitución. Esa misma Constitución nos da la facultad de ratificar estos tratados. Y si le preguntáramos al pueblo salvadoreño en su proceso de formación de opinión y por tanto como un actor imprescindible en la toma de decisiones, ¿qué piensan de la corrupción y de la impunidad en El Salvador?, nos dirían categóricamente que ya no lo soportan, que ya no la toleran, que ya no la aceptan. El Salvador es un país que ha hecho enormes esfuerzos y tenemos que reconocer lo que ha sido, porque hubo una voluntad política de todos, porque nos reconocimos como nación, porque nos vimos como un pueblo con un mismo destino y hemos dado ejemplo al mundo en condiciones verdaderamente difíciles para lograr los acuerdos de paz que nos incorporaron a todos al sistema político, democrático, republicano y representativo y al sistema plural de partidos. Fuimos capaces de hacerlo. Podemos ser capaces de superar también la crisis que hoy tenemos si tan solo expresamos esa voluntad política y evitamos ya ese choque de trenes permanentes y desencuentros. Hay dos buenas noticias, y es que la Constitución, cuando nos faculta a ratificar tratados, nos pone algunas condiciones. Algunas de las condiciones es que al ratificarse un tratado no se viole la forma de gobierno, ni la integridad del territorio, ni la soberanía, ni la independencia de la República, ni los derechos y garantías fundamentales de la persona humana. Pues El Salvador, en base a ese artículo, ha ratificado dos tratados sumamente importantes: la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción y la Convención Interamericana contra la Corrupción. Esta segunda inclusive tiene un grupo de expertos que se encarga de revisar periódicamente la aplicación de dicho tratado en el país. Y ya El Salvador ha presentado 4 informes, de las cuales han emanado recomendaciones puntuales
para fortalecer el combate a la corrupción en El Salvador. Pero mi punto aquí es que si hemos ratificado estos tratados y que de conformidad a la ley lo hemos hecho y a la Constitución, esto significa que estos convenios no alteran la forma de gobierno, no menoscaban la integridad del territorio, no se lesiona ni menoscaba la soberanía, ni tampoco la independencia de la República, como tampoco se violentan los derechos y garantías fundamentales de la persona humana. La corrupción, como muy bien lo sabemos, socava la democracia. Estos dos tratados son fundamentales para acceder a cooperación técnica internacional, como lo desarrolle el pueblo salvadoreño y las instituciones pertinentes, con un mandato que todavía no se define, con una composición y duración que tendrá que ser definida por los salvadoreños. El Salvador no es ningún otro país, El Salvador es El Salvador, pero aquí tenemos problemas y hay que reconocerlos para empezar a tomar seriamente la forma de resolverlos. Y uno es la corrupción y la impunidad. La corrupción, como decía, socava nuestra democracia, socava el Estado de Derecho, alimenta la injusticia, distorsiona los mercados, evita la inversión y por esto no se crean empleos, alimenta la desigualdad, desalienta la cooperación y crea un sistema que no es compatible con la vida que los salvadoreños aspiramos. Es por esto que nosotros traemos al debate nacional una propuesta que comience por expresar esa voluntad política, ese análisis a nivel nacional con las instituciones pertinentes y la sociedad civil. Es más, yo quisiera recoger algo que salió este día en un rotativo escrito en Diario El Mundo, donde dice que el proyecto para conformar una comisión ya estaba presentado en julio del 2011. Por cierto, el presidente de la República de entonces dijo ante la Asamblea General de las Naciones Unidas que no podían dejar sola a Centroamérica y que por esa razón quería exponer dos propuestas. Una, la creación de una comisión centroamericana de investigación del crimen organizado con el auspicio de Naciones Unidas. La creación de este organismo, dijo el mandatario en el 2011, toma como referencia la buena experiencia de la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala, creada precisamente con el apoyo de la ONU y de los Estados Unidos, Canadá y España. Y continuó diciendo en ese foro mundial que una comisión de esa naturaleza sin duda contribuirá al fortalecimiento institucional, puesto que es preciso reconocer, dijo en el 2011, que los organismos estatales se encuentran infiltrados por el crimen organizado y que es necesario poner todos los medios a nuestro alcance para recuperarlos y que sean útiles en la buena batalla contra la delincuencia. Y este día salen algunos detalles interesantes. ¿Cómo se planteaba la comisión en ese entonces? Se planteaba como un decreto ejecutivo que le daría vida a esa comisión. El proyecto proponía que la comisión fuese dirigida por un fiscal especial y el proyecto indica que la creación de un fiscal especial se justifica por circunstancias de penetración y accionar transnacional del crimen organizado y las limitaciones para investigar y perseguir delitos complejos. Según esta nota periodística de este día, también reporta que el trabajo tendría la supervisión internacional a través de una herramienta como Psicosal, así le llamaban, y que esta comisión tendría 3 niveles.
1. Una comisión externa de seguimiento encabezada por un comisionado de alto perfil político internacional escogido por el secretario general de las Naciones Unidas de una terna propuesta por el gobierno. 2. Un nivel operativo. Se planteaba que el jefe operativo de Psicosal podía ser un fiscal especial nombrado por el fiscal general en consulta con el comisionado y la PNC, o un fiscal especial nombrado por Naciones Unidas, el gobierno y el Ministerio Público. Y 3. Unidades especiales escogidos por las autoridades fiscales, policiales, Viceministerio de Justicia y Seguridad, supervisados, entrenados y asesorados por socios extranjeros. Pueblo salvadoreño, respetables colegas diputadas y diputadas, nosotros hacemos este planteamiento al país para que de manera muy consciente de lo que está sucediendo en el país y tomando en cuenta que incluso se dijo ante Naciones Unidas por el mandatario que en ese momento ocupaba la silla presidencial, y los detalles que están surgiendo ahora en los medios de comunicación, quiere decir que esto no es algo nuevo. Quiere decir que ya existe un reconocimiento explícito de que algo anda muy mal, que algo no está funcionando. Es nuestro deseo y esperanza que esta propuesta de Arena pueda ser considerada de manera favorable y positiva. Realizamos algunas consultas en el transcurso del día y no tendríamos los votos esta noche para pedir dispensa de trámite. Y no lo vamos a hacer porque no es el propósito exhibir una cuestión tan seria. Vamos a dejar que esta pieza siga el curso normal. Agradecemos a aquellas fracciones que sí nos dijeron que podrían votar por la dispensa de trámite esta misma noche. Sin embargo, no tendríamos en este momento los votos que necesitamos para una dispensa de trámite y podría irse al archivo. Y eso no es el propósito de la pieza. Pero sí les pido, colegas diputados, que examinen a la luz de los hechos, que examinen a la luz de nuestros votantes, los votantes de unos y de otros, que optan por diferentes partidos políticos o preferencias de candidaturas, pero son el mismo pueblo salvadoreño, el mismísimo pueblo salvadoreño que nos exige que actuemos contra la impunidad, que actuemos contra la violencia, que actuemos contra la corrupción y que enderezcamos el rumbo de nuestro país, que lo miremos con esperanza, que nos veamos como hermanos, que termine la polarización y coloquemos en el centro de nuestros debates el interés superior de la nación y del pueblo salvadoreño. Yo le agradezco, señor presidente, la oportunidad de otorgarme el uso de la palabra y la atención que me hayan brindado los colegas diputadas y diputados y especialmente el pueblo salvadoreño. Muchísimas gracias, señor presidente. Gracias, diputada. Esta pieza pasa a la Comisión Política. Pieza 6A, iniciativa de diputados miembros